Hola, ¿qué tal, maestra? Buenas noches, presentando lo que es los temas del segundo parcial. Y pues bueno, quiero iniciar con lo que es la definición de la acción, que no es otra cosa que el derecho que tiene toda persona de acudir ante un juez para solicitar la protección de un derecho que considera que está siendo afectado. Es bien importante mencionar que ejercer la acción no significa que las personas tengamos la razón. Simplemente es un derecho de acudir directamente ante un juez, pues para que puedan analizar el caso y determinar si tenemos o no tenemos la razón. La naturaleza jurídica de esta acción es que es un derecho completamente abstracto porque obviamente depende de cada persona ir ante un juez para poder hacer válida la protección de nuestro bien jurídico afectado. Entonces, pues bueno, aquí dentro también de lo que es la acción existen diferentes condiciones y son dos. Obviamente para que la acción se pueda consolidar, se tiene que tener en primer lugar un interés jurídico, que es la necesidad real que tenemos las personas de acudir ante un juez. Y la otra es la pretensión. La pretensión entiéndase como aquel acto que nosotros estamos solicitando al juez que se cumpla. Por ejemplo, si alguien nos debe dinero, podemos ir ante un juez para exigirle a la parte demandada pues que se cumpla con ese deber de pagar. Ahora, dentro de la acción también existen diversas categorías o clasificaciones. Entre ellas hay las acciones declarativas que buscan simplemente que el juez reconozca la existencia o la inexistencia de un derecho. Ahí nos puso usted como ejemplo un divorcio o un matrimonio. También hay acciones que son constitutivas, que crean, modifican o extinguen una situación jurídica. En este caso, pues, digo igualmente un divorcio, ¿verdad? O un matrimonio. Hay acciones de condena que su principal finalidad es obligar a la parte demandada a cumplir una obligación, por ejemplo, pagar cierto dinero o también una pensión alimenticia. Hay acciones ejecutivas, es cuando ya existía un documento previo y se presenta ante un juez para que se pueda hacer válido. Un ejemplo de ello es un pagaré que ya está vencido. Hay otras acciones que son las acciones cautelares, que el principal objetivo es proteger un derecho mientras se termina un juicio. Entonces, bueno, esas también van muy de la mano con las medidas cautelares, ¿verdad? Hay acciones que son de excepción. Este es un derecho que tiene la parte demandada de poder defenderse u oponerse ante la pretensión de la parte actora. Es cuando la parte demandante puede demostrar al actor que tiene la razón o que no tiene la obligación, ¿verdad?, de lo que la parte actora le está solicitando. Ahora, ¿qué es el proceso? El proceso ya lo habíamos visto en un video anterior y pues bueno, en el entendido que es un conjunto de actos jurídicos realizados por las partes, el juez y otros participantes, que obviamente se pretende resolver mediante una sentencia que va a ser emitida por un juez. Este proceso obviamente garantiza que las partes sean escuchadas en igualdad y que el juez tenga una respuesta imparcial ante ellos. La naturaleza jurídica de este proceso consiste en dos teorías que se mencionaron a lo largo de este parcial. La primera es la teoría privista, que obviamente consiste en el proceso que emana por medio de dos personas o de particulares. Y hay otra teoría que es la teoría publicista, que emana de la función del Estado para ejercer el poder y obviamente pues también garantizar la justicia y resolver los conflictos, ¿verdad? Es el proceso, lo que tenemos actualmente aquí en México. Un tema también que vimos es el proceso jurisdiccional,
que es el proceso en donde se desarrolla o se presenta ante un órgano del Poder Judicial, y obviamente su principal función es resolver un conflicto y proteger lo que son los derechos de todas las personas. Ahora sí, ¿cuál es el proceso y sus fases? Y este tema, pues obviamente lo que nos ayuda es a desarrollar en qué consiste un juicio y cómo se concluye. Las etapas del proceso no penal que vimos en las diapositivas es primero la presentación de la demanda, que esto se hace por escrito ante los tribunales, ante el actor, en donde el actor pues obviamente explica los hechos y señala qué es lo que está pretendiendo. Existe también la segunda fase, que es el auto de erradicación, que no es otra cosa que es cuando el juez revisa la demanda y emite un comunicado, si ésta se aprobó, se rechazó o previno. Después de ahí continuamos con el emplazamiento, que es cuando se hace la notificación al demandado. La reconvención es cuando la parte demandada le contesta a la parte actora. Y la vista de reconvención. De aquí también pues pueden entrar lo que son las etapas probatorias, que son argumentos, pruebas, documentos testimoniales, periciales, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, así lo voy a mencionar a grandes rasgos. Esto es lo que incluye lo que es el proceso no penal o el proceso civil que estuvimos viendo dentro de este segundo parcial. También es lo que vimos también bien importante que se me está pasando, el de la sentencia y la ejecución de la sentencia dentro del proceso no penal. Vimos también lo que es una audiencia, que son reuniones que se hacen delante de un juez en donde las partes presentan las pruebas, realizan sus declaraciones y exponen precisamente sus argumentos. Obviamente es para que el juez conozca la información de ambas partes y pueda emitir una decisión. Una demanda tiene que estar constituida por el nombre de las partes, los hechos, los fundamentos, las pruebas y lo que se le está solicitando al juez. Es el documento más importante dentro del proceso no penal. En el proceso penal consta de 3 etapas, pero antes de las 3 etapas iniciamos con lo que es la etapa de investigación. Esta etapa, pues obviamente su finalidad es proteger los derechos de la víctima y garantizar un juicio totalmente justo, ¿verdad? Y que pueda ser de beneficio, en este caso, para la víctima. La primera etapa, que es la investigación, su finalidad es investigar los hechos para determinar si se cometió un delito y quién pudo haber participado en este delito. Aquí una figura bien importante es el Ministerio Público, que dirige la investigación con apoyo de los policías y los peritos. Inicia la investigación inicial, que es cuando se presenta la denuncia por medio de querella o al Ministerio Público, y el Ministerio Público, tiene la información de este delito, y termina obviamente cuando el imputado está a disposición del juez. Entonces, en esta primera etapa, pues busca reunir todas las pruebas, que pueden ser a lo mejor fotografías, testimonios, y todo esto, todas estas pruebas, pues obviamente las recaba el MP. Entonces, una vez que se hizo la investigación, se inicia con la etapa intermedia. Y la etapa intermedia pues es la preparación para el juicio, precisamente el juicio oral. Aquí se depuran los hechos, las pruebas que van a ser revisadas ante el tribunal, y su finalidad es que las pruebas sean legales y pertinentes. Aquí también, en esta etapa intermedia, el Ministerio Público presenta la acusación por escrito, y la defensa y la víctima pues pueden contestarla. Ofrecen obviamente pruebas. También aquí se incluye lo que es la audiencia intermedia, que es una audiencia presidida por un juez, y aquí se
analizan todas las pruebas ofrecidas por las partes y el juez decide cuáles van a ser emitidas. Entonces también pueden celebrarse acuerdos probatorios para evitar discutir hechos que no están controvertidos. Aquí también se admiten y se depuran pruebas y el juez pues es quien se encarga de revisar que las pruebas sean totalmente legales, útiles y que sean pertinentes en el caso, ¿verdad? Iniciamos también con la siguiente etapa dentro del proceso penal, que es el juicio oral. Esta etapa es donde ambas partes presentan sus pruebas ante el tribunal o ante los juzgados y el juicio se desarrolla de forma pública y oral, de igualdad con todas las partes. El tribunal escucha tanto al Ministerio Público como a la defensa antes de tomar una decisión. Existe también aquí lo que es la apertura al juicio. Es cuando el juez declara abierto el juicio y verifica la presencia de las partes. Entonces, pues cada parte se presenta de forma breve la explicación y la teoría de su caso. También existe lo que es el desahogo de las pruebas, que es un momento bien específico donde se presentan y analizan todas las pruebas admitidas. Aquí comparan testigos o comparecen testigos, peritos y exhiben documentos, videos, fotografías, todo lo que se hizo en la parte de investigación. El Ministerio Público nos explica ahí en la audiencia en qué considera responsable al imputado y la defensa explica por qué debe de ser perdonado o absuelto. Posterior seguimos con lo que es la deliberación y el fallo. Es cuando el juez analiza todas las pruebas y decide si el imputado, en este caso, es culpable o inocente. Primero se emite el fallo y este fallo puede ser condenatorio o absolutorio. Entonces, posterior de ahí pues viene lo que es la sentencia, que es la resolución definitiva por parte del juez. En ella se determina si el imputado es responsable del delito y cuáles son las consecuencias jurídicas. Hay una parte también importante que es la individualización de las sanciones y es en este caso si el fallo salió condenatorio, pues el juez va a determinar cuál será la pena que se va a aplicar y pues para ello pues toma en base diferentes circunstancias o en este caso antecedentes del imputado. Y ya como finalizando el tema de lo que es el proceso penal, existe la reparación del daño, además de la pena, ¿verdad? Que es cuando el juez determina cómo será reparado el daño causado por la víctima. Puede ser pago, restitución de bienes, a lo mejor atención médica, indemnización y etc., ¿verdad? Cómo se ejecutan estas sanciones, que es la última etapa del proceso penal, que es cuando la sentencia ya es definitiva y consiste en hacer cumplir la pena que interpuso el juez, ¿verdad?, a la parte del imputado. Entonces, obviamente esta etapa comprende el cumplimiento de la pena, pues si fue prisión, a lo mejor pago de multas, reparación del daño, no sé, beneficios penitenciarios u otras condiciones, ¿verdad?, que puede haber o que el juez imponga como sanción. Vimos también una figura bien importante dentro de este mismo parcial, que es la figura del Ministerio Público. Es como tal una institución encargada de representarnos a todos en materia penal. Y su función principal es también, además de representarnos, investigar delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales. No representa a una persona, sino es de interés público. También se mencionaron cuáles son las funciones del Ministerio Público y entre ellas destacan recibir denuncias, dirigir investigaciones, coordinar a la policía, solicitar órdenes de aprehensión o cateo, formulación de
imputación, a lo mejor defender los derechos de la víctima, buscar reparación de daños. Y pues bueno, es bien importante aquí analizar las pruebas que se aplican a la ley para poder resolver el conflicto. ¿Cómo debe de ser el juez en este tipo de sentencias o en este tipo de procedimientos? Debe ser objetivo, imparcial, tiene que estar totalmente apegado ante la ley. Aquí también pues es importante, tal y como en el proceso civil, que el juez se base totalmente en la ley para que pues pueda emitir una solución lo más justa posible. Hay otro tema que también vimos, que cuáles son las partes y los participantes dentro de estos procesos. Y pues bueno, en el proceso civil estamos encontrando al actor o la parte demandante. También encontramos lo que es al demandado. En materia penal estamos viendo lo que es el Ministerio Público, el imputado, la víctima, y pues obviamente cada quien tiene sus derechos y obligaciones dentro de este procedimiento. Pues bueno, vimos también la capacidad que tienen las personas, ¿verdad?, dentro de los procesos, y una de ellas es la capacidad procesal, que es la capacidad que tiene la persona de actuar dentro del juicio, y la capacidad de acción, que pues es la capacidad que tiene de estar dentro o estar presente en el juicio. ¿Qué significa la sustitución de parte? Ocurre cuando una persona sustituye legalmente a otra durante un proceso, que es también un tema muy importante que vimos aquí en el segundo parcial. Y algo que también se me quedó muy grabado fue lo que es la definición de litisconsorcio, que es precisamente cuando existen varias personas que participan como actores y varias personas que participan como demandados. Obviamente hay litisconsorcios pasivos, activos o mixtos. También vimos lo que es la definición de terceros, que son personas que sin ser actor o demandados, pues también participan dentro de los procesos, ¿verdad? La abogacía, los abogados, pues también son las partes importantes, porque pues ayudan legalmente a ejercer los derechos de las partes. Hay un tema también que también se menciona en este parcial, que es los colaboradores del juzgador. ¿Quiénes son? Pues son personas que ayudan al juez para que el procedimiento se desarrolle correctamente. ¿Cuáles son los principales colaboradores? Pues son secretarios de acuerdos. En este caso redactan, ¿verdad? Redactan los acuerdos, le dan seguimiento al expediente o auxilian al juez. También se mencionó una figura que es la figura actuario, que es el encargado de realizar lo que son las notificaciones, emplazamientos o diligencias fuera del juzgado. Vimos también que es un oficial judicial, que es aquel que organiza los expedientes y realiza las funciones administrativas dentro de los juzgados o dentro del tribunal. ¿Qué son los peritos? Pues son personas especializadas en alguna ciencia, técnica o alguna profesión que nos ayuda para emitir pruebas cuando el juez así lo solicita. Hay también otra figura muy importante que se llama testigos, que son personas que conocen los hechos y pues están ahí para declarar lo que vieron,